Continuamos en Noticias Globovisión Economía y en esta parte nos acompaña Armando Romero, investigador del Centro de Energía y Ambiente del IESA. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Muchas gracias. Armando, queríamos consultarte también el tema petrolero, es otra de las variables que está presente en lo que es la dinámica económica del país. Hemos visto una leve subida en lo que es los precios del petróleo. Quería consultarte, esto demuestra que el lobby que ha hecho el Ejecutivo Nacional ha logrado tener algún impacto en la OPEP y en los países productores. No, esencialmente este aumento reciente de precios tiene un componente más especulativo. Aparentemente $30 por barril es que es el precio al que ha cotizado por encima el WTI y el Brent, es un piso psicológico del mercado. Lo que está ocurriendo con el lobby que está tratando de hacer el gobierno es que, digamos, no se cumplió el acuerdo saudí y ruso que estaba, digamos, promoviendo el ministro del Pino, básicamente porque estaba condicionado a la participación de Irán dentro del acuerdo, para que el resto de OPEP y otros países no OPEP también participen. Cuando hablamos de eso, estamos hablando, no se cumplió el bajar producción. No, el acuerdo consistía básicamente, y eso iba a comentarte, que en congelar la producción a niveles de enero. Exacto. O sea, lo que está ocurriendo es que Arabia Saudita, Rusia y el resto de países tenían niveles de producción muy altos en enero, pero Irán está volviendo al mercado. Luego de que, digamos, se han cancelado las sanciones en contra de este país, sus niveles de producción y de exportaciones no están en los niveles antes de las sanciones, y lo que han dicho es que, bueno, están dispuestos a negociar este acuerdo solamente si acceden a estos niveles de producción que tenían antes de las sanciones. Claro, porque en este caso entonces sería que Irán queda en una posición donde no estaría en los niveles de producción que tenían los países como Arabia Saudita. Totalmente, y para Irán es ceder mucho más porque está muy por debajo de su potencial. Entonces ya este lobby que estaba intentando el ministro del Pino no ha funcionado porque la intención era generar un acuerdo de congelamiento o reducción de producción y eso no ha ocurrido hasta ahora. Porque Irán no ha participado en él. Correcto, está condicionado a la participación de Irán. Ahora, cuando evaluamos lo que es la participación de estos países y Irán en el mercado, ¿cuánto era efectivamente posible o positivo congelar los niveles de producción a los niveles de enero? Tú mismo acabas de señalar que estaba en un nivel bastante alto. Sí, totalmente. De hecho, la situación actual del mercado es de oferta, es decir, la oferta está muy por encima de la demanda, hay mucho petróleo en el mercado. Y la primera señal que envió el mercado de este acuerdo cuando lo anunciaron los saudíes, los rusos, fue precisamente que era insuficiente, porque, digamos, en enero, y todavía sigue ocurriendo, hay muchísima oferta por encima de la demanda, sobre 1.500.000 barriles, por encima. Entonces, lo que está ocurriendo en el mercado es que hay transición en ese sentido, es decir, se está pasando a otro equilibrio en niveles de precio mucho más bajos y, digamos, las señales que envió el mercado acerca de este acuerdo, en principio fueron que iba a ser insuficiente porque seguía habiendo mucha distancia entre la oferta y la demanda. ¿Consideras que congelar los precios, tomar cualquier tipo de medidas, esta situación que se ha presentado, es un problema que está dentro de la OPEP o efectivamente sigue Estados Unidos siendo un problema en lo que es el inundar el mercado de petróleo? Claro, recuerda que no es congelar la producción, los precios están determinados por el mercado. Exacto. Y en ese sentido el tema con Estados Unidos es que ha añadido mucha competencia al mercado. Recuerda que más o menos desde 2009 el tema de la combinación de fracturación hidráulica con tecnologías de exploración horizontal han traído mejoras de productividad increíbles en las productoras de Estados Unidos, Texas, Dakota del Norte, y esto ha inyectado más de 4 millones de barriles hasta 2014-15 en el mercado. Entonces toda esta nueva oferta ha inundado el mercado, ha hecho mucho más competitivo el mercado luego que Arabia Saudita también fijara una postura de no retirar producción del mercado para dejar entrar a esta nueva producción, y lo que ha pasado es que los precios han caído. Entonces, Estados Unidos o muchos productores descentralizados en Estados Unidos están entrando al mercado y en enero fue el primer cargamento de exportación de Estados Unidos y están enviando mucho crudo a Europa. Es decir, toda esta nueva oferta está entrando en el mercado y está generando mucha más competencia, ¿no? Ahora, la situación que enfrenta Venezuela, por lo menos de cada $100 que le ingresan a la economía venezolana, 96 o 94 vienen del petróleo. Tienes la faja petrolífera del Orinoco, que es una de la reserva más grande del mundo. Tienes oportunidades de crecimiento en esta área. Este es tu fuerte, pero Venezuela ha caído en su producción. Ha dejado de producir a niveles importantes, ha dejado estas actividades.
¿Qué oportunidades existen en la faja petrolífera del Orinoco para salir al paso a la crisis o a la situación económica difícil que enfrenta hoy Venezuela? A la par de, como comentábamos en el segmento anterior con el economista José Manuel Puente, ir a buscar ayuda internacional. Internamente, ¿cómo podemos ayudarlo? Bueno, el potencial de la faja es inmenso, el tamaño de las reservas son muy grandes y, digamos, sí, son las reservas más grandes del mundo, pero no se han hecho las inversiones suficientes para generar los niveles de producción adecuados a esta cantidad de reservas. De hecho, Venezuela es el país que tiene el ratio producción-reservas más bajo de la OPEP. Es decir, es el país que produce menos en cuanto a las reservas que tiene. Y esto se viene dando, esta tendencia declinante de la producción se viene dando porque no se ha cumplido, principalmente porque no se ha cumplido con los calendarios de inversiones. Entonces, lo que hace falta es invertir en petróleo, invertir en la industria para generar entonces, beneficios a partir de este recurso que está en el subsuelo, que es el petróleo extrapesado de la faja. Lo que ha ocurrido entonces es no has cumplido con el calendario de inversiones, ahora tienes problemas de liquidez y a partir de ahora se hace mucho más retador, mucho más complicado hacer nuevas inversiones en el sector petrolero. Sin embargo, sigue siendo rentable, producir petróleo en la faja, a incluso los precios actuales, es decir, todavía hay una ventana de oportunidad. Y lo difícil es, invertir ahora que tienes estas restricciones de liquidez. El tema es que todavía existe la oportunidad, hay, mucha ventana para hacer inversiones en estos mecanismos creados, empresas mixtas, que son, es un marco jurídico que permite perfectamente ampliar la cantidad de inversiones que se hacen en la faja. Ahora, bajo este esquema de empresas mixtas, que era una de las formas en las que se había planteado todo lo que era el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco, eran empresas mixtas con diferentes países, con diferentes productoras de petróleo, pero era Venezuela quien nunca había terminado de poner su parte. ¿Cómo está esa situación ahí? Sí, bueno, en principio el acuerdo de las empresas mixtas conlleva que PDVSA pone más del 70% de las inversiones. O sea, el Estado venezolano, PDVSA, se cargó con el 70% de las inversiones y lo que ha ocurrido es que no ha cumplido con este cronograma de inversiones. Es decir, gran parte de los ingresos de PDVSA se han destinado a otras aplicaciones y no se ha hecho la inversión suficiente. Entonces, también hay un tema de limitaciones dentro de la participación privada en la inversión en la faja, porque PDVSA debe poner al menos el 70% de la inversión. Entonces, esto, por supuesto, ha limitado el alcance de las inversiones que se han hecho, porque sí se han hecho, pero han sido muy limitadas en este sentido. Ahora, en este último punto, y antes para irnos a terminar, ya se nos acaba el tiempo, ¿Venezuela tiene capacidad en este momento de cambiar este tipo de inversiones en la faja y obtener o por lo menos venderle otro tipo de acciones a quienes están allí para que inviertan mayor capital? Sí, totalmente. Hay una ventana de oportunidad para abrir a inversiones. Además es necesario, solo que bueno, los retornos de estas inversiones ya son de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, hay una ventana de oportunidad, el sector petrolero sigue siendo el más rentable de la economía y incluso en los niveles de precio actuales, Venezuela tiene la oportunidad de reinsertarse en el mercado y aumentar sus niveles de producción en el mediano plazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Noticias Mariana. Globovisión Economía.